Emocionado por lo que Dios está haciendo. Estoy muy emocionado por el mover que el Señor está trayendo. Cada vez somos más, cada vez crecemos más. Y no hablo de gente, hablo en el espíritu, en el carácter, en la madurez. Estamos recibiendo formación y disfrutando de la operación del Espíritu en nosotros. Así que hoy quiero hablarte sobre ser transicionados para la acción, para aquellos que apuntan, transicionados para la acción. Y quiero leerte un versículo, está en 1 de Pedro 1:13. Y vamos a leer la Nueva Biblia de las Américas, la versión que dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Pero qué buena frase, qué frase, qué comienzo, ¿no? Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Es tiempo de actuar. Amén. Ahí ya no dicen tanto amén, ¿viste? Cuando me tengo que mover y tengo que hacer algo, ya, bueno, que dígame en otro. Es tiempo de actuar. La palabra dice: preparemos el entendimiento, preparemos la mente para lo que hemos de hacer, para la misión que tenemos, para la acción que tenemos que tomar. Y hoy quiero hablarte un poquito sobre el río Jordán. No sé si has escuchado de este río. El otro día con Timea tuvimos la oportunidad de viajar a Israel y lo vimos. Y es un río que sale en la Biblia y lo cruzaron y lo pararon. Pero ¿se acuerdan de esa historia de Naamán? Cuando le dicen que se sumerja 7 veces en el río y Naamán dice: pero si hay no sé cuántos ríos mejores en Damasco. Bueno, yo cuando vi el Jordán entendí a Naamán. De verdad, parecía un charco enfrente de mi casa el Jordán. Era chiquitito, parecía un arroyito que pasaba, súper pequeño. Y a veces no entendemos, porque en los ojos naturales vemos algo que es pequeño, pero el Señor es capaz de usarlo en gran manera, porque el río Jordán tiene gran significado en las Escrituras. Viene del hebreo yardén y significa descendente o el que desciende. Hay un mover de agua que va en bajada, hay una transición de agua. Y como cuando nos acercamos a las Escrituras podemos ver que el Jordán es un sitio de transición. Y creo que la iglesia de Cristo está ante el Jordán. Estamos entrando en tiempos de transiciones. Y no hablo solo de esta expresión del cuerpo como Casa Apostólica Ruá, sino hablo de la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Estamos en medio de una transición teológica, de mentalidad, de los sistemas, del lenguaje que usamos. Y los tiempos de transición, haciendo esto de forma espiritual, son tiempos donde somos procesados para el crecimiento. ¿Cuántos se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre ser procesados? Transición. Dios nos mueve de una posición o estado a otra. Y el cambio duele, los cambios son difíciles. Pero sabemos que cuando es el Señor el que nos mete en cambios y en transiciones, todo va a estar bien. Amén. Todo va a estar bien. El Señor nos va a promocionar para que podamos ser capaces de enfrentarnos en luchas mayores. Y esto suena desafiante, pero esto viene de parte de Dios. Tú estás siendo preparado para enfrentar luchas mayores. Y tú dices: ya, Franco, si ya hasta ahora han sido chungas, han sido complicadas, pues vienen luchas mayores. Pero vienen mayores preparaciones, vienen mayores procesos, vienen mayores transiciones que te van a preparar para lo que el Señor va a traer a tu vida. ¿Estamos listos para que Dios nos promocione más? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si estamos listos para pasar por estas transiciones. Quiero compartir 3 historias que ocurren en el Jordán. Y la primera tiene que ver con Moisés y con Josué. Y trata de aceptar la asignación. Amén. Llega un momento donde Israel tiene que entrar, le llegó el tiempo de entrar a la tierra prometida. Y resulta que Moisés muere justo antes. Moisés no iba a entrar. Él pertenecía a una generación que se había quedado fuera, había pecado, había sido rechazada. Pero Josué era una nueva generación emergente que veía las cosas de una forma diferente, que oía las cosas de una manera diferente. Entonces Josué toma el liderazgo de la nación de Israel, pero esto no es una cuestión de azar. Josué, antes de ser transicionado al liderazgo, ¿se acuerda que el domingo dijimos que
Todos somos llamados a ser líderes en el reino. Cuando Josué es transicionado al liderazgo, Josué había pasado por una preparación. Josué había ido a un montón de guerras, había peleado un montón de batallas, y hubo un momento donde Israel, cuando sale de la esclavitud, va y Moisés envía 10 espías. Y cuando ellos reconocen la tierra, ven que sí, es verdad, tierra que fluye leche y miel, pero también hay gigantes. Y 10 de ellos se asustan por lo natural. Miraron con los ojos naturales y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque el temor es normal. Pero cuando Josué y Caleb se acercan, ven lo mismo, pero cierran la puerta al temor. La percepción es la misma. Sigue siendo una tierra donde fluye leche y miel. Sigue siendo una tierra de gigantes. Lo que cambió fue la perspectiva desde la que ellos veían. Josué estaba siendo preparado en su mentalidad. Si queremos ser líderes, no podemos dejarnos limitar por lo natural. No podemos dejarnos desmotivar. Porque creo que ese es uno de los problemas que tenemos como generación. Que cuando nosotros levantamos la cabeza y vemos gigantes, nos desmotivamos. Es como si no tuviéramos ganas de seguir adelante. Porque pensamos, ¿y para qué? Pero hay un versículo hermoso que se encuentra en Romanos y habla sobre la historia de Abraham, y habla de un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Este mismo Dios, que es eterno, que es el mismo ayer, hoy y siempre, está de nuestra parte. Y Dios está llamando a las cosas que en lo natural no son, pero en lo espiritual ya fueron. Y este es un principio fuerte del reino. Que nosotros no nos movemos por las cosas que vemos, nos movemos por lo que creemos, nos movemos por la declaración del Padre en los cielos. Entonces, si el Señor dice que la tierra a conquistar es nuestra, no importa que hayan gigantes, no importa que hayan insectos, no importa que haya pestilencia, porque la tierra será sana para nosotros y la vamos a conquistar y vamos a tener la victoria en el nombre de Jesús. Pero en medio de ese proceso, Dios tuvo que afirmar a Josué. El pueblo estaba encantado con Moisés en su parte final. Al principio le hicieron problema, pero después lo respetaban un poco. Cuando vieron que se abrió la tierra y se tragó a los de Coré, dijeron, bueno, vamos a tratarlo bien a Moisés. Y en esa etapa de la vida, Dios tiene que hablar con Josué. Y vemos en Josué 1:5, donde Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. En el Jordán transicionamos al llamado y hacernos responsables de nuestra asignación. Porque todos en el reino, cada uno de nosotros, todos los que son hijos, tienen algo que hacer. El reino de los cielos no es para que brillen estrellitas. En el reino de los cielos, el protagonista es Cristo. Y todos estamos encantados con Él. Todos estamos cautivados con Él. Todos estamos enamorados y apasionados por Él. Y tengo un lugar donde servir a ese Cristo. Tengo un lugar donde servir a ese Rey. Y yo tengo que descubrirlo. En el Jordán, en los momentos, en las etapas donde nos encontramos frente al Jordán, transicionamos para poder aceptar llamado y aceptar asignación. Amén. Otra historia muy fuerte que ocurre en el mismo Jordán es Elías y Eliseo. ¿Lo has leído? Transicionamos y tomamos el relevo de ser la siguiente generación. Dice que Eliseo acompañaba a Elías, y Eliseo ya sabía que se lo iban a llevar, que el Señor iba a tomar a Elías, y pasaron por Jericó, pasaron por Gilgal, pasaron por un montón de lugares hasta que llegan al Jordán. Y dice la palabra que Elías abre el Jordán y pasa, y Eliseo lo acompaña. Había una promesa que le había hecho. Eliseo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí antes de que me vaya? Y Eliseo, hay que saber pedir. Amén. En la vida hay que saber pedir. ¿Por qué no vamos a pedir por cosas grandes? ¿Por qué no vamos a pedirle al Señor lo mejor? Quiero una doble porción de la unción que tienes. Cosa difícil has pedido. Pero tenemos que entender qué es lo que estaba pidiendo Eliseo.
Cuando en la antigüedad, en la cultura judía, si tú tenías 4 hijos, el primogénito se llevaba la doble porción de la herencia. Entonces, si tienes 4 hijos, la herencia se divide en 5 y el primogénito se llevaba 2 partes. Cuando Eliseo está pidiendo la doble porción de la unción, lo que está pidiendo es la herencia principal. Y la herencia mejor que Elías podía ofrecerle era el ministerio profético. Ok, si tú estás conmigo en el momento donde Dios me lleve, lo vas a recibir. Entonces Eliseo se pegó como una lapa. Tenía que seguir a Elías. Quería la herencia, quería lo que estaba pidiendo. Y en ese momento en el Jordán hubo un tiempo de transición, donde la generación anterior fue llevada, fue traspasada, y se quedó Eliseo y tuvo que hacer frente a tomar el relevo para las cosas que vienen. Y dice que en ese momento Eliseo toma el manto de Elías que quedó, se da la vuelta y golpea 2 veces el río Jordán, y el Jordán se detiene para que él pueda cruzar. Hay algo hermoso que hay en el reino, y debería ser así. Si nosotros invertimos en alguien que viene después de nosotros, nuestra victoria es que llegue más lejos que nosotros. Y en la mente carnal hay una competición. Este me va a quitar el lugar, este me va a quitar el puesto. Si yo le enseño todo lo que sé, me van a mover, me van a echar del trabajo, me van a... En el reino de los cielos, yo formo al que viene después de mí para que llegue más lejos que lo que yo jamás haya podido llegar. En la palabra, Elías hace 7 milagros que sepamos que están escritos, y Eliseo 14. La doble porción que estuvo en Elías estuvo sobre la vida de Eliseo. Esto es como una carrera del relevo. ¿Lo has visto alguna vez? Tienen un palo así que se llama testigo, y uno da la vuelta a la pista y el otro ya empieza a correr, y hay un paso de testigo, y el siguiente tiene que dar la próxima vuelta, tiene que intentar hacerlo más rápido que el anterior, mejor, con mayor calidad que el anterior. A nosotros se nos está pasando un testigo como iglesia. Yo sé que hemos recibido mucho de otras generaciones. Amamos, bueno, a mí por lo menos me encanta Catherine Kuhlman. Tiene unos mensajes, ella levantaba la mano y la unción bajaba, se empezaban a levantar de las sillas de ruedas, de las camillas, era increíble lo que pasaba. Gente con unción. El evangelista G. Ávila también, un hombre de Dios tremendo. Billy Graham, gente que admiramos y honramos por su ministerio, y es lo que debemos hacer. Pero en ningún momento se nos ha ocurrido que ellos hicieron lo que hicieron para que nosotros hagamos más. Nosotros deberíamos llegar más lejos que ellos. Deberíamos extender nuestras estacas, como dice Isaías, más allá de donde ellos las extendieron. No podemos tener miedo al fracaso, a que nos vaya mal. En el reino no es tiempo de grandes individuos, es tiempo de equipos que se levantan. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, Dios usaba equipos, Dios mandaba gente que trabajaba junta. Por eso Dios está comprometido a luchar contra tu ego, comprometidísimo a luchar contra tu orgullo, porque tu orgullo está limitando lo que el Señor puede hacer en tu vida. Cuando tomamos legado, nosotros no somos los importantes. Nuestra vida trata de hacer que Cristo sea el importante sobre todo. Entonces tomamos un legado que lleve a Cristo más lejos, que lleve a Cristo donde todavía quizá la palabra no llegó, donde la palabra no pisó, que se escuche de una forma diferente. Yo sueño que cuando lleguen mis días de morir y de ya no estar aquí, si el Señor no viene antes, la cultura de Canarias sea Cristo y Reino. Hay gente que todavía no tiene ni idea de lo que es la iglesia. Piensan que somos religiosos, legalistas. Tenemos una relación viva con Jesús, y eso se tiene que extender. Amo lo que han hecho. Hay misioneros que han venido, han plantado iglesias, las han cedido a pastores, hemos crecido, qué bueno. Gente que viene de fuera se suma a lo que Dios está haciendo hasta aquí, gloria a Dios. Pero tenemos que hacer nuestra parte, nos tenemos que activar. Estamos siendo transicionados para activar, y tenemos que cambiar el entendimiento para la acción, decía el versículo.
no para quedarnos quietos, no para decir, mira cuánta teología sé, mira todos los versículos que sé de memoria, y tienes el culo cuadrado de estar sentado en la silla. Es así. Es tiempo de actuar, y el entendimiento se tiene que acomodar al reino, no el reino a mi entendimiento. Yo soy el que tiene que ser transformado, yo soy el que tiene que ser mudado. Tengo que entender, nosotros, tú y yo somos tierra fructífera, y la tierra fructífera está llamada a multiplicar. Si Dios pone algo en nuestras manos, lo vamos a multiplicar. Amén. Somos capaces, el Dios nos dio una capacidad multiplicadora. Dios ha depositado talentos y los vamos a multiplicar. Dios ha depositado recursos y los vamos a multiplicar. Y cuando Él vuelva, se lo vamos a devolver multiplicado. Y al que dio 5 va a dar 10. Y el que dio 2 va a poder dar 10. Y al que le dio 1 va a poder dar 10. Porque multiplicamos al 100 por 1. Esa es la capacidad multiplicadora del reino. Si tú eres buena tierra y la semilla te cae, puedes multiplicar hasta el 100 por 1. Hay una semilla que está cayendo de una generación anterior, y tenemos que ser buena tierra. Estamos llamados a multiplicar. Transicionamos para la acción. La tercera historia que quiero compartir contigo, que pasó en el Jordán, es la historia de Juan y Jesús. Juan tenía un ministerio divino. Él era el gran revolucionario. Todo el mundo seguía a Juan. De hecho, Herodes tenía miedo de hacerle algo a Juan por lo que el pueblo iba a decir. Imagínate la influencia que había llamado Juan, que había conseguido tener Juan en su generación. Y en el Jordán él entraba y él bautizaba, y el reino de los cielos se extendía, y bautizaba y bautizaba y bautizaba, hasta que llegó uno a ese Jordán y entró. Y yo no soy digno, Señor. No, tenemos que cumplir con lo que es, con lo que es legítimo, con lo que tiene que ser. Bautízame, Juan. Y dice que en el momento cuando el gran Juan, el revolucionador, el Billy Graham de la época, bautiza a Jesús, viene el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escucha una voz de los cielos como de trueno que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Juan estaba al lado. Yo imagino ¿de quién está hablando? Juan está hablando de que no está hablando de mí. Yo no soy digno ni de atarle los zapatos. Está hablando de Él. Y después Juan tiene entendimiento de lo que está viviendo. Dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que su ministerio crezca y que el mío mengue por este tiempo. Juan tuvo que romper el ego, lo que él había construido tantos años, y él tuvo que romper. ¿Por qué? Porque el Jordán es un lugar donde nosotros también transicionamos de mentalidad. Transicionamos de mentalidad de individuo a mentalidad corporativa. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Somos una iglesia. Y digo más: todas las iglesias que se reúnen levantando el nombre de Jesús y predicando al Dios verdadero son una iglesia con nosotros. No tenemos que competir con nadie. No tenemos que mirar mal a nadie. No tenemos que hablar mal de nadie. Somos uno en Cristo. Cuando nosotros dañamos a los otros, si somos uno, nos estamos dañando a nosotros mismos. El Jordán es un lugar donde somos transicionados a nuevos niveles de madurez mental, donde entendemos el diseño y lo entendemos para poder actuar. Mente corporativa, la mente de reino. Pablo habla de la mente de Cristo en nosotros. ¿Cuántos aquí tienen la mente de Cristo? Medio desmotivado lo dijiste, como si no fuera verdad. ¿Cuántos aquí tienen la mente de Cristo? La transición del Espíritu es hermosa. No huyas de ser transicionado. Y en el diseño de la iglesia, Dios va a usar gente para transicionarte. Dios va a usar gente para sembrar en ti, para cosechar en ti, para levantarte, para impulsarte a nuevos niveles. Cuando Pablo estaba orando con el presbiterio y estaba con Bernabé, dice que el Espíritu, ayunaban y adoraban.
Y el Espíritu habló: apártenme a Pablo y a Bernabé para mi obra. Había un presbiterio ahí. Y no se trató de levantar a Pablo sobre todos, se trató de promocionarlo. Esta es la mentalidad. Nosotros promocionamos a los demás. Si no tienes nada bonito que decir de alguien, mejor quédate callado. Buen consejo de vida. Si no hay nada bonito que decir, siempre que abras la boca, úsalo para edificar. Hay gente que te va a transicionar, que te va a levantar, que te va a discipular y te va a hacer crecer. Hay gente que va a ir más lejos que tú. Después te toca a ti transicionar a otros que te van a pasar. Gloria a Dios. Esa es nuestra victoria. Esa es nuestra victoria. Que los que llegan después lleguen más lejos. Hay que transicionar mentalidad, hay que transicionar teología, sistemas y estrategias. Hay que transicionar de sentirse solo a sentirse en pacto, en reino y en familia. Pues hay gente que en este lugar, siendo los que somos, se siguen sintiendo solos. No entendieron la familia. Ay, no, pero es que nadie me pregunta. Acércate. Si somos familia, te puedes acercar. Sé parte de lo que estamos haciendo. Sé parte de lo que estamos viviendo. Estás invitado. Estás completamente invitado. Vamos a edificarte, vamos a transicionarte. Entre todos nos comprometemos a hacer crecer al que viene en el nombre de Jesús. Y la última transición de la que quiero hablarte. Empecé diciendo que la iglesia está siendo transicionada. Porque la iglesia ha perdido muchas cosas. Satanás le ha robado mucha identidad a la iglesia. Algo que a mí me duele, esto lo hemos hablado en muchos estudios bíblicos, pero algo que me duele es que la iglesia de Cristo dejó de ser apostólica. Y por eso hoy es un momento en que te abro el corazón. ¿Por qué pusimos al nombre de la iglesia Casa Apostólica? Porque creemos que la iglesia de Cristo es apostólica. Y el enemigo ha buscado ir borrando oficios. En Efesios 4:11 habla de Cristo y dice que Él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay 5 oficios en la iglesia de Cristo. Y en la iglesia que nosotros hemos construido y los sistemas que hemos trabajado, todo está hecho para lo pastoral. No sé si se han fijado. Todo está dedicado a lo pastoral. Tú vas a un instituto bíblico afuera, te enseñan solo a pastorear. Y creo que esto es un error. Que estamos... Es como si fuéramos una mesa que tiene una pata sola. Y estamos haciendo equilibrio e intentando sobrevivir. Pero no es así. Nosotros necesitamos recibir del Espíritu Santo los oficios, porque ellos son para edificar a la iglesia y hacer que la gente crezca y llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Efesios 4:13. Amén. Entonces hay transiciones que vamos a vivir y tenemos que entender. El Señor, uno de mis sueños es que puso el Señor antes de que abramos este lugar, es ser un lugar de entrenamiento y ser como una lanzadera donde el Señor no solo levante pastores en este lugar, sino que levante los 5 oficios y levante entendimiento sobre los oficios. ¿Ustedes saben por qué la iglesia no crece? Ahora, yo voy a tirar un dardo aquí durísimo. Espérame la explicación de después. ¿Sabes por qué la iglesia no crece y no multiplica? Porque solo está siendo ministrada por lo pastoral. Y lo pastoral ama las ovejas y las mima y las cuida, porque es su función. Tiene que cuidar a las ovejas. Pero a lo pastoral le cuesta decir: vamos, crece, multiplica, desafío, vamos, ponte las pilas. Le cuesta. Y yo soy de los que piensan que justamente los pastores y los evangelistas no tienen que tener la misión de dar dirección a la iglesia, porque ya están ocupados.
levantamos a alguien como pastor y le pedimos que cuide a la gente, que visite los hogares, que llame por teléfono, que prepare una prédica, que esté orando en intercesión con el equipo, con la iglesia, que esté mirando qué dirección va a tomar la iglesia, que traiga una visión, que traiga una misión, que traiga... Y el pastor no le queda en mano, no puede más. Pero esa no es su misión, ese no es su lugar. Si alguien tiene un oficio pastoral, tiene que cuidar a la gente. ¿Quién baja la dirección para la iglesia? Los apóstoles, que son los que levantan oficios. Los maestros, que son los que mantienen las cosas de acuerdo a la palabra, que no se nos vaya a la olla con la teología. Y los profetas, que son los que traen visión. Y esos son los que deberían hablar y dar dirección. Y el pastor de vez en cuando, para cuidar, para dar una palabra de gracia cuando el profeta venga y pa. El pastor cuida a los de dentro, el evangelista cuida a los de fuera, y el apóstol, profeta y maestro dan dirección. Y ese es el diseño. Hoy en día llamamos pastor a todos, pero tenemos que entender. Hay gente que quiere conocer al pastor de la iglesia y que quiere que el pastor de la iglesia le ore y que el pastor de la iglesia le ministre. Miren, hay gente aquí que da mejores consejos que yo. Hay gente aquí que tiene mayores dones de sanidad que yo. Y la oración del justo vale mucho. Tú no necesitas conocerme a mí para sentirte conectado aquí. Tú no necesitas que yo te esté atrás. Oye, ¿cómo estás? ¿Y vas a venir este domingo? Ánimo, no te des el... No es así. No dependemos de eso, dependemos de Cristo. Dependemos de Cristo. De hecho, los apóstoles, cuando tuvieron este problema y tenían que cuidar a la gente y vinieron todas las viudas, no tenemos que comer, dijo, vamos a levantar a 7 que se ocupen de cuidar a la gente, porque nosotros tenemos que ocupar de la palabra y de la doctrina y de la predicación. Eso fue así, fueron las palabras de los apóstoles. Entonces tenemos que tener un entendimiento del diseño. Señor, danos el entendimiento para la acción. Si nosotros entendemos diseño, podemos actuar según el diseño. Si nosotros entendemos estrategias del cielo, podemos actuar y movernos según las estrategias del cielo. Y esto es algo divino. Te lo leo una vez más. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Preparen su entendimiento para la acción. No podemos quedarnos donde estamos. Estamos llamados a crecer, a entender cosas mayores, a entender mayores misterios, a entender mayores cosas en intimidad con el Señor y poder traerlas y ministrarlas. Llamados a crecer, llamados a multiplicar, llamados a conquistar, llamados a transicionar, ser procesados para poder obtener la victoria y que Cristo sea manifestado en nuestra tierra en el nombre de Jesús. Transicionamos en el Jordán, en ese encuentro, en esa etapa. Nosotros transicionamos de una mente natural y humana a una mente sobrenatural que entiende los diseños y el mover del Espíritu. Preparémonos para entender. Si queremos llegar a conquistar cosas mayores y llegar más lejos de lo que hemos llegado, tenemos que tener mayor entendimiento para actuar de otra manera. Pues si seguimos repitiendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Pero teniendo mayor entendimiento, tendremos una mejor estrategia. Amén. Amén. Somos la iglesia de Cristo. Los pastores no son la iglesia de Cristo. El liderazgo no es la iglesia de Cristo. Los hijos son la iglesia de Cristo. Y esta no es responsabilidad de algunos, es responsabilidad de todos. Expandir el reino de los cielos en Canarias es la responsabilidad de cada uno de nosotros aquí. Somos transicionados para tomar la responsabilidad. Somos preparados, somos equipados, somos discipulados. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Canarias verá la gloria de Dios. Canarias verá la gloria de Dios. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás y tomes un compromiso personal con el Señor. Esta no es una oración que yo te voy a guiar a hacer, es una oración que tiene que salir de ti. Quizá llevas tiempo parado, quizá llevas tiempo sin actuar, quizá te encuentras estancado en tu entendimiento, en tu estrategia y ya no sabes qué hacer. Levanta un clamor al Espíritu de Dios que vive en ti y dile: Señor, dame mayor entendimiento.
entendimiento. Dame un mayor entendimiento, Jesús. Porque yo quiero actuar. Yo quiero actuar. Yo quiero estar preparado para la acción. Preparado para la acción. El jueves estuvimos hablando que el hombre fuerte se ata, pero debemos actuar, entrar en la casa y saquear lo que tiene. Y el enemigo en la casa tiene almas, tiene recursos, tiene talentos, tiene dinero. Hoy atamos en el nombre de Jesús al hombre fuerte de esta ciudad. Atamos todo espíritu de idolatría en el nombre de Jesús. No me dejes orando solo, vamos, la lucha es de todos. Atamos en el nombre de Jesús todo espíritu de engaño, mentira e incredulidad que esté cegando las vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y nos preparamos para recibir mayores entendimientos, mayores discernimientos, entendimiento de la palabra, entendimiento del diseño, entendimiento de las estrategias, entendimiento de la persona, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entendimiento de los dones. Oh Jesús, enciende tu celo, el celo de tu casa, ardiendo en nosotros, ardiendo en nosotros. Oh Espíritu de Dios, queremos más de ti, queremos más de ti, queremos más de ti. Oh, dime más de tu amor. Oramos para que traigas esa transición de la que hablamos, que todos nosotros nos encontremos ante el Jordán y estemos listos para ser transicionados de mentalidad, transicionados de nuestro conocimiento de la responsabilidad en el cuerpo. Transiciona tu iglesia a entendimientos mayores, a discernimientos mayores, para que podamos actuar para el reino y manifestar ese reino allá donde vayamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.